revisando la interconexión, ¿no?, entre cada uno de los dispositivos, pero en sí sería prácticamente toda la parte física, ¿no? El cableado, las canastillas, las escalerillas, los racks, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa capa física o toda la parte física de interconexión, cómo es que deberíamos de estar haciendo eh, pues, sí, tal cual la interconexión y el uso de cada uno de los elementos de red dentro de esta capa, pues bueno, están en esta parte del temario, ¿no? En el segundo módulo. Entonces, prácticamente esa parte ya la estamos cubriendo. eh, y en la parte 3, que vendría siendo la parte de los modelos, esa parte ya la estamos también ya revisando. Ya vimos la capa física, cómo es la interconexión y cuáles serían pues hacer las mediciones o cuáles serían el- aquellos fenómenos que se presentan para pues que evitan la comunicación, ¿no? Como es la diafonía o estos efectos que se presentan en la atenuación a lo largo del cable. Entonces, prácticamente con eso ya estaríamos eh, tocando varios temas que están dentro del temario. Y ahorita de lo que tendríamos es profundizar un poquito más, o bueno, lo que me gustaría es profundizar un poquito más con la parte de, pues, las capas superiores del modelo OSI y un comparativo, ¿no?, con respecto a, pues, el modelo de TCP/IP. Entonces, eso es lo que estaríamos revisando. Y en sí hay una página que estoy considerando que nos puede ser de bastante utilidad. En un momento se las comparto. Unos momentos. Se las voy a estar dejando aquí en la plataforma. Les voy a agregar aquí una URL. Muy bien, chicos. Entonces les voy a dejar esta página. Bueno, les estoy dejando dos, de hecho, perdón. Les estoy dejando la parte eh, una sección sobre el cableado estructurado, que vendrían siendo todo el diseño de los data centers y, pues bueno, cuáles serían las normas bajo las cuales están regiéndose. Este, Esto en sí, pues bueno, ya lo vimos, pero pues no está de más que lo tengan a la mano, ¿no? Sí, ¿cuáles serían los requisitos, clasificación del data center?
los racks, ¿no? La parte del cableado estructurado, disposición de los elementos, por la parte de la disposición física, pues bueno, la necesidad de tener un rack en el cual estén ordenados todos los equipos de cómputo y pues bueno, la parte de energía eléctrica, ¿no? Los bancos de baterías, UPS, reguladores de energía, los niveles de redundancia, que son Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, ¿no? Son capas en realidad, ¿no? O sea, son las capas que se tienen. La capa 1 no cuenta con ningún sistema de redundancia. Capa 2 cuenta con un segundo punto de acceso para los servicios de telecomunicaciones. Los UPS se alimentan de una planta de energía. Prácticamente los motores que se tienen para, pues bueno, generar energía a través de gasolina o de diésel, ¿no? Eh, Capa 3 con redundancia de los equipos y rutas redundantes para telecomunicaciones, sistema eléctrico, HVAC. Eh, Se puede realizar mantenimiento de los equipos sin sufrir un corte de servicios, ¿no? Se tiene seguridad con circuito cerrado de televisión, cámaras, blindaje magnético en las paredes y personal las 24 horas. Y la capa 4, que sería ya contar con múltiples componentes y rutas de redundancia, muchas de estas siempre activas. Aquí, pues bueno, lo que se utiliza es tener ruteo dinámico, ¿no? De tal forma de que si se llega a caer algún enlace, pues bueno, pueden ustedes hacer uso de algún otro enlace para poder salir hacia, pues hacia internet, ¿no? Entonces tienen varias rutas de salida y a través de esas rutas de salida es como ustedes van a poder hacer la redirección del tráfico, ¿no? Eh, Soporta un incidente no planificado, pues algún problema de contingencia que tengan, pues bueno, lo soporta. Y pues bueno, los equipos tienen redundancia de datos, cableado eléctrico, mayor protección para incidentes naturales y se tendrá una disponibilidad del 99.995%, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, está esta parte. Lo que vamos a checar ahora es esto, ¿no? Que les estoy dejando es una comparación de los modelos OSI y TCP/IP. Eh, el modelo OSI, que es el que ya hemos estado viendo y que nos ha estado sirviendo, pues como guía, como mapa, ¿no? Para poder entender cómo es que pasan los datos entre distintos dispositivos
y cómo es que eh, podemos realizar esta interconexión entre ellos. Entonces, eh, pues este mapita que hemos estado ocupando, pues es muy importante para podernos guiar, ¿no? Sobre cuáles son estas capas que se llevan a cabo del modelo. Sin embargo, pues bueno, en cuestiones prácticas, el que más estamos utilizando en realidad es el TCP para conectarnos hacia Internet. Entonces, aquí es en donde viene este comparativo, ¿no? De este modelo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Ok. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos por la parte del modelo TCP/IP? Por medio del modelo TCP, pues bueno, es el protocolo que utilizamos para Internet y pues es un protocolo que está orientado hacia realizar la interconexión entre dos dispositivos, ¿no? Ese es prácticamente como está enfocado. Mientras que el modelo OSI, pues es un modelo genérico que lo que está haciendo es servirnos como referencia en cuanto a todas las capas de transmisión que se tienen para poder realizar la intercomunicación. Es decir, el modelo OSI es mucho más segmentado y está enfocado o orientado como un modelo de referencia, ¿no? A diferencia del modelo TCP. El modelo TCP está orientado, está pensado más hacia cuestiones prácticas, ¿no? Muy bien, entonces en esta página viene prácticamente pues esta parte del comparativo, ¿no? Eh, Muy bien, entonces tenemos la familia de protocolos de Internet, que es el conjunto de protocolos que son implementados por la pila de protocolos sobre los cuales se fundamenta Internet. Eh, Aquí, bueno, pues está medio, pero se refiere a, pues bueno, a final de cuentas nosotros tenemos todo este conjunto de protocolos que quedamos que eran reglas, si se acuerdan, ya habíamos visto eso, que son estas reglas de intercomunicación, ¿no? Que es la forma en la cual se comunican ustedes con sus amigos o con las formas con la cual se comunican con sus papás. Y bueno, ese es un protocolo, ¿no? Es un protocolo distinto, son las reglas distintas. Entonces, tienen unas reglas con las que se comunican con sus amigos y otras reglas con las que se comunican con sus papás, ¿no? Por así decirlo, de una forma muy práctica. Entonces, pues este conjunto de reglas pues están orientadas, ¿no? Hacia la parte de Internet y de comunicación entre equipos o dispositivos. Entonces, uno de los protocolos más importantes y con los cuales se comenzó a hacer el desarrollo de Internet, pues es TCP y EIP. Entonces, TCP, que está enfocado hacia la parte de la transmisión de información IP, ¿no? Que es el protocolo de Internet, ¿no? TCP, que es Transmission Control Protocol, viene siendo esta parte, TCP, e IP, ¿no? Que es Internet Protocol. Este modelo, que es el de modelo de TCP/IP, pues está enfocado hacia pues esta interconectividad y la transferencia de información. Eh, y mientras tanto, pues el modelo OSI, pues ese nos va a servir más bien como un modelo de referencia, un modelo que, eh, pues bueno, está mucho más orientado desde una perspectiva teórica, ¿no? Desde una perspectiva en la que se tienen todas las capas de una forma muy segmentada y
pues bueno, se posee, o mejor dicho, tiene la ventaja de ser eh, algo mucho más estructurado teóricamente. Muy bien. Entonces, sobre el modelo OSI, pues tenemos las capas, ¿no? Aquí está un poquito, bueno, está muy pequeño, pero deberían de estar aquí las 7 capas de intercomunicación, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos son, primero la capa física, que es la parte de la interconexión entre los dispositivos a través de cables, a través de pues impulsos eléctricos, y es tal cual el uso del medio, ¿no? Entonces aquí tenemos dentro de la capa física. Eh, Dentro de la capa 2 o la segunda parte del modelo, pues bueno, viene siendo la parte de la capa de enlace. Aquí ya tenemos tramas, es decir, vamos a estar agrupando estos impulsos eléctricos de una forma congruente a través de tramas, ¿no? O mejor dicho, los vamos a agrupar esos impulsos eléctricos y eso es a lo que le vamos a llamar tramas. Capa 3 o capa de red. En la capa de red, aquí ya tienen cierta disposición lógica. Los dispositivos tienen un identificador lógico, que ya es lo que vamos a identificar como su direccionamiento IP. Y aquí ya vamos a tener paquetes. Estos paquetes son pequeños segmentos que tienen ya este direccionamiento lógico y van a estar intercomunicándose entre ellos, ¿no? Transporte. El transporte es eh, esta parte lógica en la que se va a segmentar el mensaje y definir la forma en la cual va a ser transportada, ¿no? Valga la redundancia. Estos esta información son pequeños pedazos y esos pedazos, pues bueno, son ya llamados segmentos, ¿no? Entonces aquí hay segmentos o hay trozos de información que van a ser transportados a través pues a través de nuestra red y van a ser entregados para después volver a ser ensamblados dentro de nuestros pues equipos, o mejor dicho, con los otros equipos de telecomunicación, ¿no? Con los otros servidores o dispositivos. Sesión. En la capa de sesión se establece eh, cierta línea de comunicación entre los dispositivos, ¿no? O sea, hay un canal en el cual se establece una comunicación entre los dos dispositivos, entre los dos equipos de cómputo, y la sesión se establece para decir desde qué momento se comienza a comunicar sí, desde qué momento se comienza la comunicación entre esos dos dispositivos y en qué momento termina, ¿no? Entonces, tal cual esa es como una sesión, o mejor dicho, esa es la sesión. Es el poder establecer el momento en el que comienza una comunicación y en el momento en el que termina. Presentación. La presentación es qué estructura van a tener los datos, ¿no? O sea, cómo van a estar integrados los datos de tal forma de que nosotros los podamos utilizar. Y por último, la capa 7, que es la capa de aplicación, que es ya la forma en la cual eh, alguna aplicación hace uso de estos datos y nos los da a nosotros a conocer, ¿no? ¿Cómo es que a nosotros, como humanos, los dispositivos nos las va a mostrar? Es decir, ya toma la aplicación, por ejemplo, un navegador web,
ya toma esos datos y nos las presenta a nosotros como usuario final. Ok, entonces aquí vienen esas explicaciones ya de las capas del modelo. Vamos a revisarlo de una vez. Entonces tiene capa de aplicación, proporciona los servicios utilizados por las aplicaciones para que los usuarios se comuniquen a través de la red, y es el nivel más cercano al usuario. ¿Qué es lo que ahorita les platicaba? Es esta capa que va a estar comunicándose con nosotros ya como humanos. Capa de presentación define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones, ofreciendo un conjunto de servicios para la transformación de los datos. O sea, prácticamente aquí es cómo es que están estructurados esos datos para poder hacer el intercambio de la información. Capa de sesión proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. Abre, mantiene y cierra la sesión entre los sistemas, ¿no? Aquí prácticamente es este establecimiento de, pues bueno, del canal de comunicación entre los diversos dispositivos, pero teniendo en consideración todo el diálogo que se va a tener entre eh, entre los diferentes dispositivos, ¿no? Es decir, eh, eh, si lo viéramos así, es como si estuviéramos comunicándonos con otra persona y, por ejemplo, llegamos y le decimos, hola, buenos días, ¿cómo te encuentras? Nos responde, bien, ¿y tú qué tal? Y nosotros le respondemos bien, oye, mira, te buscaba para decirte que el día de hoy es un día muy bonito. Y la otra persona nos contesta, ah, ok, muchísimas gracias. Ya me tengo que ir, adiós, nos vemos. Entonces, toda esa comunicación completa viene siendo la sesión, ¿no? O sea, es una sesión de comunicación, la sesión completa, ¿no? Y cada uno de estos pequeños trozos, que es el hola, buenos días, ¿no? Que venía siendo, por ejemplo, la primera parte de comunicación, pues bueno, ya son los paquetes transportados de entre un dispositivo y otro. Entonces, la sesión es todo el diálogo completo, es toda la parte eh, de comunicación entre las personas, ¿no? Así, de igual forma sería la comunicación entre los dispositivos. Entonces, esa es la sesión. Capa de transporte. Para aceptar a sus compañeros. Capa de transporte. Pues permite intercambiar los datos entre los sistemas de datos finales y divide el mensaje entre varios fragmentos, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, el servicio de transporte puede ser orientado o no orientado a la conexión y tomado en cuenta la unidad de transferencia máxima, ¿no? Eh, ok, entonces primero, en esta parte de la capa de transporte, lo que va a hacer es, como los datos pueden pasar a través de diversos dispositivos, diversos routers, diversos switches, e incluso hasta diferentes proveedores, pues se necesitan tener pedazos que puedan ser transportados, ¿no? Valga la redundancia, paquetes o trozos de información que puedan ser enviados a través de estos diversos switches o de estos diversos routers y que lleguen a su destino. Entonces, de eso se encarga esta capa de transporte, ¿no? Esos pequeños trozos de información o esos fragmentos se van a ir a través de estos diversos dispositivos, pero van a llegar a su destino final, ¿vale? Entonces, de eso se encarga esta capa de transporte. Y puede estar orientado o no a la conexión. Esto se refiere prácticamente a que puede estar orientado
a que se establezca una conexión entre los dos dispositivos y solamente hasta el final de esa conexión pues se establezcan unos mecanismos eh, pues de confirmación de que se tuvo ya toda la información del otro lado o no. Hay algunos protocolos que realmente no les interesa tener pues esta confirmación, ¿no? Sino simplemente envían la información y si llega, pues bueno, qué bueno, y si no, pues bueno, ni modo, ¿no? Y este tipo eh, de concepción de mandar la información y si llega, pues qué bien, eh, puede llegar a ser muy práctica y útil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el transporte de la voz, por ejemplo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en este momento que estamos teniendo esta sesión, lo ideal es que se haga este envío de la información de la voz, se transmita, pero realmente si llega del otro lado, pues, y no llega en el momento adecuado y decodificado de la forma adecuada, realmente ya no importa porque pues tal cual ya se perdió ese pedazo de voz y realmente a ustedes, por ejemplo, no les interesaría tratar de reconstruir esa voz de un paquete que fue de hace 5 minutos, ¿no? O sea, no les interesaría escuchar mi voz de hace 5 minutos, porque el mensaje pues ya estaría, eh, pues ya se perdió, ya perdería el sentido, ¿no? Entonces hay protocolos que están orientados hacia esa parte, hacia a no tener esta conexión. Y entre ellos pues está UDP. Y pues un caso práctico de ejemplo, pues está esta parte que les comento de la voz. Ahora, aquí nos dice que está tomando en cuenta la unidad de transferencia máxima o MTU. Aquí lo que pasa es que, a final de cuentas, ustedes están haciendo o sí están fragmentando o están haciendo trozos pequeños de esa información. Aquí la pregunta sería, ¿qué tan grandes pueden hacer esos pedazos, ¿no? Para poderlos transmitir? Hay algunos dispositivos, algunos routers que pues tienen una memoria que es con la cual van a hacer esa retransmisión de la información. Entonces, para poder realizar esa retransmisión de la información, pues necesitan tener ciertas consideraciones sobre cuál es el tamaño máximo que pueden, por ejemplo, almacenar dentro de su memoria estos dispositivos, ¿no? O cuál es la unidad máxima que pueden, a eso se refiere, perdón, la unidad máxima de transferencia, es qué tan grandes pueden ser estos trozos de información para poder ser retransmitidos a través de la red, ¿no? Entonces, esta MTU es eso, es qué tan grande puede ser este trozo de información para poder ser retransmitido. Capa de red. Se encarga de definir el camino que seguirán los datos desde el origen hasta su destino a través de una o más redes conectadas mediante dispositivos de enrutamientos o routers, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es ya cómo es, o mejor dicho, cuáles van a ser los saltos que se van a tener para llegar hacia su destino la información. Y aquí, pues lo que vamos a tener van a ser direcciones lógicas, ¿no? Va a tener, entre los diversos dispositivos, se van a tener direcciones lógicas para poder hacer esta intercomunicación entre los dispositivos. Y aquí es en donde viene el direccionamiento IP. Capa de enlace de datos. Se ocupa del direccionamiento físico dentro de cualquier topología de red. Esta capa nos permite activar, mantener y deshabilitar la conexión, así como las notificaciones de errores, ¿no? Entonces, la capa de enlace de datos, esto ya está más orientado hacia la parte de la estructura física que se tienen de los dispositivos, ¿no? Aquí ya tenemos direccionamiento físico, que vienen siendo lo que habíamos visto como MAC, ¿no? Entonces, la MAC
es este direccionamiento físico o esta parte del control de acceso al medio en, para realizar la intercomunicación entre los dispositivos. Entonces aquí lo que tenemos es este direccionamiento físico que va a ser la MAC y cómo va a estar ingresando al medio, cómo va a estar ingresando hacia a quién le toca platicar, ¿no? Que es lo que veíamos en los videos anteriores, a quién le toca transmitir esta información en cierto momento para que pueda ser enviada la información a través de los cables. Y por último, la capa física, que es quien se encarga de controlar las señales por donde viajan los datos, ¿no? Aquí ya estamos hablando de, eh, eh, pues, cómo van a ser transmitidos esos bits a través de los cables, ¿no? A través de los cables, a través de la fibra óptica o la radiofrecuencia, ¿no? Radiofrecuencias, pues, que viene siendo Wi-Fi, ¿no? Entonces, eso viene siendo radiofrecuencia o viene siendo, por ejemplo, también puede ser infrarrojo o puede ser a través de la luz, ¿no? A través de fibras ópticas o tal cual lo que generalmente utilizamos, que vienen siendo pues impulsos eléctricos a través de cables de par trenzado. Muy bien, entonces eso prácticamente es el modelo OSI. Esos vienen siendo todas las capas del modelo OSI. Ahora, ¿qué pasa del lado del modelo del TCP/IP? Entonces, del modelo TCP/IP lo que va a hacer es tenerlo desde una concepción práctica, ¿no? Y el modelo TCP/IP está compuesto solamente por 4 capas. Como están desde una perspectiva más simplificada, pues bueno, lo que va a hacer es, vamos a tener prácticamente dentro de las primeras capas del modelo OSI, pues vamos a tener desde una perspectiva prácticamente igual en TCP/IP, pero las capas subsecuentes las va a condensar de cierta forma, ¿no? Las va a ver prácticamente como trozos más grandes, por así llamarlos. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos de TCP/IP. Bueno, de TCP/IP, si lo vemos más grande, pues tenemos la parte de acceso a la red, la parte de Internet, la parte de transporte y la parte de aplicación o de datos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, de 7 capas que teníamos, pasamos a solamente 4. Muy bien. Entonces, capa de aplicación. En la capa del protocolo TCP/IP, por la parte de aplicación, pues va a manejar los protocolos de alto nivel, eh, que permiten la representación de los datos, codificación y control de diálogo. Entonces vamos a tener aquí, si recuerdan, pues está prácticamente haciendo la condensación de las capas 7, 6, 5, ¿no? Prácticamente eso es lo que está haciendo, si se dan cuenta. Está tomando esas capas y las está condensando en una sola. Entonces, está tomando esos protocolos de alto nivel y lo que opera en esta capa son FTP, que es File Transport Protocol. Pero, aquí ya lo está, bueno, en esta página lo que está haciendo es ya darles tal cual un ejemplo, que es la parte de un protocolo de transferencia de archivos. TFTP, que es prácticamente otro para hacer transferencia de archivos. NFS, que es para poder compartir pues archivos, pero desde un nivel de file system. SMTP, que también es de intercambio de archivos. Telnet, que es la parte de poder acceder hacia hacia otro dispositivo mediante la emulación de una terminal. Es decir, están emulando como si tuvieran un MC2, un PowerShell. SNMP, que es la parte de monitoreo y control de dispositivos de red.
y DNS, que es los nombres de dominio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí les está dando estos ejemplos de los protocolos, pero pues a final de cuentas lo que nos interesa aquí es qué es lo que está pasando dentro de esta capa de aplicación. Y lo que nos interesa es ver cómo se está comportando. Entonces, ¿cómo es que se está comportando? Se está comportando pues a partir de la agrupación de las capas superiores, ¿no? Es decir, se encarga de la representación, codificación, control de diálogo, ¿no? Que es esta parte lo que nos interesa. Porque esto prácticamente son ejemplos. Aquí nos está dando ejemplos de la capa de aplicación. Pero lo que nos importa es qué es lo que está pasando dentro de esta capa de aplicación. Y lo que está pasando es que pues existe esta representación de los datos, ¿no? O sea, llega hasta la parte del diálogo. Capa de transporte. En esta capa se establece una conexión lógica entre el host transmisor y el host receptor. Los protocolos de transporte segmentan los datos en el host origen para que las capas inferiores realicen el envío, ¿no? Entonces, esto es lo que estábamos viendo acerca de, ya que tengo la información, ponerla en trozos pequeños, ¿no? Para poder ser enviados posteriormente. Entonces, aquí, dentro de la capa de transporte, si se dan cuenta, incluso se llama igual, capa de transporte. Entonces, tenemos exactamente lo mismo. Y son ensamblados para recuperar el mensaje original. Esto ya desde el otro lado, o sea, es decir, primero lo segmentan, lo mandan a través de la red y viene siendo exactamente la misma capa, pero ya desde el dispositivo que está recibiendo la información, se va a encargar de ensamblar. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente la misma capa del modelo OSI, pero es la capa 4 y pues está haciendo exactamente la misma función. Se va a encargar de ensamblar o de recuperar el mensaje original y pues ya para presentarlo a las siguientes capas. Ok. Otra tarea que le compete a la capa de transporte consiste en la asignación de números de puertos en los procesos que se ejecutan en las aplicaciones y añade una cabecera TCP/UDP para los mensajes recibidos de las aplicaciones que detallan los números de puerto origen y destino. Los números de puerto se encargan prácticamente, o mejor dicho, pues un dispositivo se puede comunicar con otro dispositivo en todo momento, pero pues bueno, dentro de esta comunicación, pues estás teniendo diferentes canales de comunicación para diferentes aplicaciones. Entonces, cuando ustedes envían la información para una aplicación en específico, lo que van a hacer es, de una forma lógica, le van a poner una etiqueta, por así decirlo, ¿no? Y esta etiqueta les va a decir que va a ir para esa aplicación en especial. Esa etiqueta prácticamente lo que va a hacer es eh, identificar para esta aplicación hacia qué va. Y para fines prácticos, lo que se le está llamando es que va a ir para un puerto, ¿no? En ese puerto, esta aplicación va a estar escuchando, va a estar poniendo atención a esta etiqueta en especial. Entonces, eso es tal cual, es un puerto. Un puerto es esta etiqueta que va a estar destinando la información para una aplicación en especial, ¿no? ¿Qué tipo de aplicación? Pues bueno, puede ser una aplicación de transferencia de archivos, puede ser una aplicación para compartir archivos, puede ser una aplicación como por ejemplo un navegador web, ¿no? Eh, Puede ser una infinidad, ¿no? Entonces, aquí lo que nos interesa es esta etiqueta. Esta etiqueta va a definir el puerto y esta etiqueta va a definir hacia qué aplicación en específico va a estar dirigida la información. Ok, entonces a lo que se refiere al modelo TCP/IP, los protocolos encargados de transporte de datos son dos, ¿no? Que es TCP, que es el Transmission Control Protocol, o protocolo de control de transmisión, y UDP, User Datagram Protocol, ¿no?
Entonces, protocolo de datagramas de usuario. Entonces, ambos protocolos van a estar trabajando de una forma pues diferente, van a estar orientados a distintos usos. Existen aplicaciones TCP y otras que utilizan UDP. Ok, entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? TCP va a tener conexión entre los dos dispositivos que se están comunicando, mientras que UDP no. ¿Sale? TCP tiene control de transmisión porque está enfocado hacia sesiones. Y UDP, User Datagram Protocol, UDP no está enfocado hacia sesiones, simplemente va a estar enfocado a cómo es que voy a enviar la información. Eso es UDP. ¿Vale? Entonces, aquí hay que ver la distinción entre ellos. En la figura 3 se muestran las capas del modelo OSI y TCP, en la cual enumeran las capas desde la capa superior hasta la capa inferior. ¿Sale? Entonces vamos a echarle un ojo, vamos a ver cómo está esta parte. Muy bien. Entonces, capa del modelo OSI, aplicación, sesión, presentación, transporte, red, vínculo de datos y física, ¿no? Y lo que tiene la capa TCP/IP es aplicación, está englobando las tres anteriores, aplicación, sesión, presentación, transporte, que si se dan cuenta se llama igual y es lo mismo, internet, que es la similitud con la capa de red, y la capa de enlace de datos. Para TCP, aquí prácticamente lo que tenía que haber hecho es borrar esta línea, porque en realidad enlace de datos lo que está haciendo es el vínculo de datos en efecto, pero está también incluyendo la capa física, ¿sale? Entonces aquí como que se les barrió en esta tablita, pero en el enlace de datos es 1 y 2, vínculo de datos y física. Aunque en la figura 4 se puede observar el conjunto de protocolos de la arquitectura TCP/IP, ¿no? Aquí lo que tenemos por protocolos, que es la capa física, MAC, IP. Aquí lo dividimos, como les decía, UDP, que depende de si va a estar orientado a la parte de la conexión o no, y TCP. ¿Vale? Algunas de las diferencias más notables entre TCP y UDP son orientado a conexión, ¿ok? Que es lo que ya les comentaba. El protocolo TCP utiliza la detección de errores, retransmisiones, reconocimientos, aunque implica bastante tráfico adicional en la red. Y no orientado a la conexión, UDP. ¿Vale? UDP no está orientado a conexión. Y ofrece un servicio poco fiable, aunque rápido y con poca carga adicional en la red. Ok. Encapsulamiento. Los segmentos o PDUs empleados por los protocolos TCP/UDP se encapsulan dentro del campo de datos de paquetes IP. La cabecera añadida a los mensajes de la capa la cabecera añadida a los mensajes de la capa de transporte incluye no solo el origen y destino del puerto o número. El protocolo TCP requiere más información y los gastos generales para garantizar la entrega de datos. Eh, por gastos, aquí lo que quiere decir es que tienen que transmitir mayor cantidad de información, es decir, hace uso de mayor ancho de banda o necesita transmitir mayor cantidad de información para que se lleve a cabo la conexión, ¿no? Eso se refiere con gastos. Ok. Capa de Internet. Esta capa tiene como finalidad seleccionar la mejor ruta para transmitir los paquetes por la red, de tal manera que cada paquete atraviese la menor cantidad de routers en el menor tiempo posible. Es decir, aquí se va a transmitir la información a través de diferentes dispositivos, ¿no? Y que entre cada dispositivo pues hay un salto.
La idea es que entre menor cantidad de saltos o entre menor cantidad de dispositivos entre los cuales esté pasando, se va a tener un mejor desempeño, ¿no? También va a influir aquí la parte de la velocidad, ¿no? Es decir, la definición de qué ruta me conviene más tomar debido a que es una ruta más rápida. A lo mejor tengo mejor ancho de banda por un dispositivo que por otro. También está en esta parte, ¿no? Pero voy a definir cuál es la mejor ruta para transmitir la información. El protocolo IP es un protocolo no orientado a conexión de máximo esfuerzo que utiliza en el enrutamiento de paquetes o datagramas. El término no orientado a conexión no significa que no enviará correctamente los datos a través de la red, sino que IP no realiza la verificación y la corrección de errores. Un datagrama IP se compone de diferentes campos. Aquí lo que está diciendo prácticamente es que va a ser el mayor esfuerzo porque la información llegue del otro lado. Pero si por alguna razón no llega, no importa, ¿no? Ya habrá alguna forma en la cual el otro dispositivo, cuando trate de ensamblar la información, se dé cuenta y diga, ok, me falta este paquete, entonces necesito que me lo vuelvas a enviar, y entonces lo va a solicitar, ¿sale? A eso se refiere, prácticamente. O sea, ya dentro de esta capa de comunicación, eso es lo que va a ocurrir. Yo voy a enviar todos mis paquetes, ¿sale? Yo envío toda la información. Si alguno de ellos se pierde, no hay problema, yo lo puedo volver a enviar. ¿Cómo me voy a dar cuenta si esos paquetes se pierden? Porque del otro extremo me lo va a solicitar. ¿Vale? Versión 4 o de 4 bits. La versión de protocolo IP está utilizando para identificar la validez del datagrama. Longitud del encabezado, 4 bits. Es la cantidad de palabras, 32 bits, que se componen el encabezado del valor mínimo es 5. Cuidado, esto es solamente para la versión 4. Ya estamos introduciéndonos a la versión 6 y esto ya cambia, ya no son nada más 4 bits de encabezado. Ok, longitud total, 16 bits. Aquí ya más bien, esto yo creo que lo vamos a ver dentro de lo que es la cabecera. Esto yo creo que ahorita nos lo vamos a saltar de lectura, pero lo vamos a ver dentro de lo que es la parte de la cabecera. Esto es prácticamente cómo está organizada la información, ¿no? Entonces, cuando ustedes envían la información a través de Internet, lo que va a pasar es que va a estar agrupado, ¿no? Habíamos quedado que va a estar dentro de pedacitos de información. Estos pedacitos de información, lo que va a pasar es qué estructura van a tener, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está mostrando aquí. Tal cual, esta es la estructura o el encabezado IP que van a tener, ¿no? Y cómo va a estar organizado. Entonces, va a tener una parte de la versión, de qué versión va a ser la que se está comunicando, que es pues, la versión, aquí por ejemplo, para la versión que estamos utilizando, que es versión 4, aquí va a estar un 4, ¿no? Para la versión 6, aquí va a haber un 6 representado en binario. Y pues todo lo demás va a ser la parte del encabezado, de cómo es que va a estar mandándose la información. Para la longitud del encabezado, tipo de servicio, longitud total, un identificador de ese paquete, el identificador de 3 bits, un margen de fragmento, un tiempo de vida, un protocolo, una suma de verificación. Esta suma de verificación me va a servir para saber si está dañado ese paquete, si me llegó mal. En dado caso que me llegó mal, entonces lo debo de poder solicitar, ¿no? Dirección IP origen, desde dónde viene el paquete, dirección IP destino, ¿sale? En el caso de que yo sea el destino, pues voy a verificar que sí sea yo. En el caso de que sea un router,
Esto me va a servir para saber hacia dónde enviar el paquete, o sea, cuál va a ser el siguiente paso para que llegue a su destino. Y los datos, ¿vale? Entonces, prácticamente esta es la estructura, ¿no?, con la cual se va a estar enviando. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Tamaño máximo de MTU, o unidad máxima de transferencia de un datagrama, es de 65.536 bytes, perdón. ¿Qué sería esto? 65.536. Sin embargo, este valor nunca es alcanzado porque las redes no tienen la capacidad para enviar paquetes tan grandes. Esto es relativamente falso, sino más bien es por parte de diseño, ¿no? O sea, no es que no tengan la capacidad, sino está diseñado para que se comporte de esta forma, ¿sale? Esto es incorrecto. Eh, es parte de diseño, mejor dicho. Las redes en Internet utilizan diferentes tecnologías, por lo que el tamaño máximo de un datagrama varía según el tipo de red, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener es que, de igual forma, por la parte de diseño, pues vamos a verificar cómo es que están estas redes, pues bueno, interconectadas y diseñadas para pasar este datagrama. Esto, si recuerdan, es la parte de, pues, el pedazo de información con el que se va a estar mandando la información, pero en capa 4, ¿sale? O sea, estos son pedazos de capa 4, pedazos de información en capa 4. Capa de acceso a la red. Esta capa también se le conoce como capa de host de red, y en ella se manejan datos respecto de un paquete de IP que requiere para efectuar un enlace físico real con los medios de la red. En ella se incluyen los detalles de la tecnología, LAN y WAN, y todos los detalles de la capa física y de enlace de datos del modelo OSI. Además, en esta capa se definen procedimientos para crear una interfaz entre la máquina terminal y el hardware de red, de manera que se logre tener acceso al medio de transmisión sobre el cual viajarán los datos. ¿Ok? Entonces aquí ya viene la comparación entre el modelo OSI y TCP/IP. Muy bien, aquí lo que tenemos es prácticamente cómo es que se va a estar comparando entre o comunicando entre un host y otro, que sería entre el host 1, que está en verde del extremo izquierdo, hacia el host 2, con el host verde del lado derecho del modelo OSI, que está en un verde más claro, más fosforescente, ¿no? Entonces, por el modelo OSI, el host 1, que es un verde bandera, envía la información a través de la aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos, y se va hacia la capa física. La capa física, tal cual es el cable que llega del otro lado, y el host 2 tiene que volver a armar toda la información. Y para armarlo, entonces toma la información de la capa física, toma los bits, los ordena dentro de la capa de enlace de datos, o llega a través, mejor dicho, a él a través de la capa de datos. Después se integran dentro de la capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Y después de la capa de aplicación ya llegan nosotros como personas, como usuarios. ¿Vale? Entonces, eso es el modelo OSI. Si nos vamos del lado del modelo TCP/IP, que está en azul, del lado derecho, nos vamos con el host 1, que está en azul rey, y lo que va a pasar es, de ese azul rey, para mandar la información, va por la capa de aplicación, se va después a la capa de transporte, capa de internet y capa de acceso a la red, ¿no? Eso lo envía hacia el host 2, y el host 2 va a hacer el proceso inverso. Va a tomar
de acceso a la red. El acceso a la red va a integrar la información hacia la capa de Internet. Después lo va a integrar esa información en la capa de transporte y va a tomar para la capa de aplicación y ya tal cual, después de la capa de aplicación, nos las presenta a nosotros. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí entre estos dos modelos? El modelo TCP/IP está englobando la capa de aplicación, presentación y sesión a través de lo que son los datos y es la similitud que se tiene con la capa de aplicación. ¿Vale? De igual forma tenemos la capa de transporte, que incluso se llama igual, y aquí tenemos la parte de los segmentos. Después tenemos la capa 3 o la capa de red, que son los paquetes, y para el modelo TCP/IP lo que tenemos es Internet. Y por último, la capa de enlace de datos, tenemos las tramas, y es acceso a la red. Este acceso a la red está englobando también los bits, entonces el acceso a la red va a ver los tramas y bits, y del lado del modelo OSI, el modelo OSI aquí sí tiene otra capa abajo, que es la capa física, que se encarga de los bits únicamente. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando es que el modelo TCP/IP lo que está haciendo es englobarlo. La capa de aplicación toma aplicación, presentación, sesión. Transporte es el mismo. Internet es red y acceso a la red. Prácticamente lo que está haciendo es englobar el enlace de datos y física. Muy bien. Ok, entonces eso es lo que tenemos por aquí. Dice, durante el envío de un mensaje desde una máquina A hacia B, el mensaje debe iniciar su viaje desde la capa de la aplicación de la máquina A, hacer un descenso de cada una de sus capas hasta llegar a la capa física, encapsulamiento. Una vez que esto sucede, el mensaje debe viajar por el medio en forma de señales eléctricas o electromagnéticas hasta llegar a la máquina B, donde será recibido por la capa física y transferido a sus capas superiores para llevar a cabo el proceso inverso, desencapsulamiento. La transmisión concluye cuando el mensaje llega a la capa de aplicación en B. Sin embargo, aunque OSI es un excelente modelo, solo ha servido como referente teórico por lo general y detallando que es, mientras que en términos prácticos se opta por TCP/IP debido a que los protocolos para este último son más adecuados a la realidad. ¿Vale? Entonces, prácticamente con esto tenemos pues cubiertos todas las capas del modelo OSI, todas las capas del modelo pues TCP y pues bueno, también tenemos la parte del comparativo entre ambos modelos, ¿no? ¿Cuáles son los usos que se tienen entre cada uno de los modelos? O mejor dicho, cómo es que tenemos de una forma práctica estos modelos para tal cual su implementación a través de los, pues bueno, a través de la red, ¿no? Muy bien, chicos.